Muy buenas noches, autoridades aquí presentes, señoras y señores, amigos. Desde la Sociedad Cultural Horizonte de la Ñora, bienvenidos al acto de cena homenaje en el nombramiento de don Pedro Luis Sánchez Cano como personaje del año 1995 de Tele2, su canal de televisión por cable. Queremos saludar también a las personas que nos siguen desde sus hogares en esta noche especial en la conmemoración del 9º aniversario de la creación del Centro de Televisión Local. En esta cuarta edición del nombramiento ha recaído tal distinción en la persona que ya les hemos anunciado. Él es don Pedro Luis Sánchez Cano. Y para testificar, vamos a aplaudirle, él se lo merece. Y para testificar su elección voy a dar lectura del acta. Dice así: Jabalí Viejo, 9 de enero de 1996. Siendo las 21 horas del día 9 de enero de 1996, en los estudios de Tele2, sito en calle Corredera 20 de Jabalí Viejo, se reúnen los miembros del jurado calificador compuesto por doña Ana García Nicolás, don Ventura Martínez Menárguez, don José Fernández Aguilar, don Francisco Ruiz Navarro, don José Ángel Nicolás Castaño, don Antonio Avellán Hernández y don Ginés Ortín Gómez, para elegir al personaje del año 1995 y actuando como secretario de actas don Pedro Zapata Menárguez, director gerente del canal de televisión local. Primero acuerdan nombrar en primer lugar y por unanimidad y como presidenta del jurado a doña Ana García Nicolás. Segundo, tras sucesivas votaciones y siendo las 22:35 horas del citado día, el jurado, tras deliberar, proponen y eligen como personaje del año 1995 del canal de televisión y para su zona de cobertura a don Pedro Luis Sánchez Cano, con domicilio en calle Catedrático Luis Or, número 32 de La Ñora. Y las firmas de todos ellos aquí en este acta del jurado. Pues bien, ya he leído esto y para continuar con este acto, seguro que emotivo, vamos a llamar ya en primer lugar al mantenedor del mismo. Él es don José Aurelio Belmonte, que puede hacer ya cuando quiera a estos micrófonos. Señores, señoras, buenas noches. Desde hace meses conozco el nombramiento de don Pedro Luis Sánchez Cano como personaje del año 1995. He recapacitado bastante sobre este galardón y para mí es un título corto, pues solo define un periodo de su vida, el año 1995. Debería ser un hombre para un pueblo o sencillamente un hombre. Un hombre para un pueblo. Todos los que conocemos a Pedro Luis podemos dar fe de la dedicación en exclusiva para con la Ñora, tal y como nos lo narra Tele2 en su biografía. Quizás yo sea muy joven para poder hablarles de su paso por el Seminario Menor, de Logroño, del Club Juvenil, de su quehacer en el Centro Instructivo Ñorense o del alcalde pedáneo de la Transición. Pero sí viví parte de su sueño, el Club Deportivo Levante. Para muchos, el Club Deportivo Levante fue una aventura deportiva, donde se alcanzaron más o menos éxitos en las distintas categorías donde se militaba y de donde se rozó lo más alto en la eliminatoria del Molinense. Incluso fue un viento de aire fresco donde las tardes de domingo se podían congregar a cientos de personas con un solo grito: ¡Levante! Con el tiempo he vuelto atrás en las imágenes y recuerdo el día de la inauguración del campo de fútbol y la presentación en Sociedad del Levante. Éramos cientos los niños que nos encontrábamos con atuendos deportivos, todos encuadrados detrás de una pequeña pancarta donde se indicaba una sección deportiva cultural. Algunos ni siquiera nos conocíamos. Hasta ese instante habíamos tenido poco en común. A partir de aquel día éramos compañeros de un mismo viaje y donde se fraguaron amistades que aún perduran. Habíamos sido elegidos para pasear el nombre de nuestros pueblos por toda la región,
Pero lo más importante, empezábamos a pensar como un equipo. No importaba que fuera de La Ñora o de Jabalí Viejo, de arriba o de abajo, de esta clase social o de esta otra. Pertenecíamos al Levante. Fue una gran idea para eliminar barreras arcaicas de unos pueblos que forzosamente tienen que ir a la integración. Conociendo a Pedro Luis, sé que el sueño del Levante era algo más que unos equipos de fútbol. Para mí, el grupo de teatro Formas Nuevas forma parte de ese sueño. Con pocos medios y una gran entrega consiguieron hacernos pasar unas tardes, noches inolvidables. Tanto que recordamos con agrado frases tales como «Arrecúlate, María» o «Pesa 30 culos». Todos estos sueños serían irrealizables por una sola persona. Pedro Luis ha tenido la gran suerte de contar con un grupo de colaboradores que han hecho posible la realización de sus sueños. ¿Cuántos sacrificios le supuso a la Junta Directiva la existencia del Levante? ¿Cuántas horas robadas a su familia? ¿Cuántos préstamos firmados? Cuando se recapacita sobre estas obras, siempre surge la pregunta: ¿qué les motivó a realizar tales empresas? Incluso hoy a estos hombres se les llama caciques. Desde aquí os doy las gracias a todos los caciques que hicisteis posible el engrandecimiento de nuestros pueblos. Pero estos caciques pasan de ser vicepresidente de la Cooperativa Agraria de La Ñora a presidente de la Junta del Cementerio. ¿Cuántos honores para un cacique célebre? ¡Qué afán de notoriedad! Es imposible pensar en gente así y no hacer mención expresa a su familia. Y nadie mejor que Maru sabe lo que supone tener un forjador de sueños en casa. ¿Cuántos planes rotos? ¿Cuántas noches sola porque está en una reunión interminable? ¿Cuántas veces has sido padre y madre? Maru, sin ti seguro que todo hubiese sido tan solo un sueño. Un hombre. Quisiera destacar otra faceta que quizás sea menos conocida, pero es la que hace grande a un hombre, son sus pequeñas grandes cosas. Es vivir para los demás, es vivir la vida minuto a minuto y sin tiempos muertos, es agradecer que salga el sol o que llueva, es evitar las grandes páginas y trabajar en silencio, es poner piedra de sol a sol, es darle sentido a cada segundo de su vida, es poner al mal tiempo buena cara, es poner la otra mejilla. Gracias, Pedro Luis, por haber nacido. Muchas gracias. En este cuarto año consecutivo de elección de Personaje del Año de Tele2 no pueden faltar, lógicamente, las palabras de su director gerente. Él es don Pedro Zapata Menárguez. Excelentísimo señor director general de Transportes y Comunicaciones de la Comunidad Autónoma, presidentes de juntas de vecinos, homenajeado presente y de los años anteriores, medios de comunicación presentes en este acto, telespectadores, invitados y amigos todos. Bienvenidos a este acto que un año más nos aglutina alrededor de un nuevo personaje de nuestra zona de cobertura y este año ha recaído en un ñorero. Les puedo asegurar que soy un hombre con suerte y eso a pesar de tener a un amigo encantador. Y lo soy por varios motivos. Pasaré de puntillas por el hecho para mí fundamental de tener una mujer, 3 hijos y 2 nietos maravillosos. Pero esta noche soy especialmente feliz porque las circunstancias han permitido que comparezca ante todos ustedes en este acto de conmemoración del 9º aniversario de la creación de este canal de televisión local como máximo responsable del proyecto. Y lo cierto que esta noche es mágica por varias razones, fundamentalmente porque homenajeamos a un hombre que lo es todo en nuestro pueblo de La Ñora. Hoy me siento feliz porque todos los que trabajamos en Tele2 sentimos el calor de la sociedad de nuestra zona de cobertura y aquí están ustedes
respaldando este acto en su 4º año consecutivo, reafirmando un proyecto de esta televisión de aunar culturas, pueblos, inquietudes, festejos, etc. Hoy me siento feliz porque nuestra audiencia, que es a quien va dirigida el acto, puesto que ustedes ya lo están disfrutando in situ, tanto de los homenajeados como de los amigos e invitados que nos encontramos en este marco incomparable de nuestro querido pueblo, al igual que a los colectivos que han querido sumarse a este acto. Hoy me siento feliz porque han querido sumarse a este acto el mundo de la docencia, función pública, empresarial, industrial, deportivo, político, cultural y, lo más importante, la amistad por encima de todo. Pero yo esta noche me siento extraordinariamente feliz de decirles que Tele2 cuenta con un equipo humano de profesionales y colaboradores realmente excepcional. Les puedo decir que día a día trabajamos con rigor y profesionalidad para hacer la mejor televisión local posible. Esto es lo que hacemos, lo que hemos hecho siempre, intentar ayudar a nuestros vecinos de nuestra zona de cobertura. El trabajo lo hacemos desde una pluralidad e independencia y evitamos cualquier intento de presión. Pero también nos equivocamos, lo sabemos y tratamos de rectificar lo antes posible. Cada día luchamos para reducir el número de errores. Sin embargo, pueden tener todos ustedes la absoluta seguridad de que esos errores se deben nada más y nada menos que a nuestra condición de personas. No hay campañas, ni hay directrices, únicamente fallos humanos. Doy gracias al jurado calificador que con ilusión y agrado han sabido elegir y acertar en nuestro personaje de este año, estando a la altura de los jurados que le han precedido. Pedro Luis, espero que estés contento viéndote rodeado de tus familiares y amigos, que haciéndote este reconocido homenaje demuestran su cariño y su apoyo por lo emprendido y por lo que emprenderás. ¿Cómo te ibas a imaginar cuando estabas en las milicias universitarias lo que hoy estás viendo? Familiares, amigos, autoridades, todos alrededor tuyo y dándote el engrandecimiento a tu prestación a los demás con cariño y entrega. Yo sé que eres un hombre carismático que llevas tu ñora en el corazón y estoy convencido que este acto no vale un punto y final, antes bien un leve paréntesis en tu trayectoria que sabemos no se desviará un ápice de tu meta y que siempre querrás lo mejor para los tuyos y darás lo que llevas dentro de ti a lo que estamos aquí con tu mejor sonrisa y aprecio. Y mañana Dios dirá. Déjenme que para terminar les haga una promesa. Tengan la completa seguridad de que todos los que hacemos Tele2, sea cual sea nuestra responsabilidad en el puesto que desempeñamos, vamos a seguir trabajando con rigor y profesionalidad para conseguir la mejor televisión local cada día. Ayudaremos de esta forma al desarrollo y progreso de nuestras localidades. De nuevo, gracias por su asistencia y sobre todo mi agradecimiento por la confianza que depositan día a día en nosotros, al tenernos dentro de sus hogares a través de la pequeña pantalla. Señoras, señores, muchas gracias. Vamos ahora y continuando con este turno de intervenciones con las palabras de doña Ana García Nicolás, presidenta del jurado calificador. Buenas noches, señoras y señores. Como miembro del jurado y en nombre del resto de mis compañeros, es un placer esta noche estar con todos ustedes en el homenaje como cada año organiza Tele2. En esta ocasión ha recaído el nombramiento en el personaje del año y por unanimidad de don Pedro Luis Sánchez Cano. Ha recibido este nombramiento en base a su amplia labor de colaboración en cualquier actividad relacionada con el desarrollo y prosperidad del pueblo de La Ñora.
En el año 1972 fue nombrado alcalde de La Ñora, cargo en el que permaneció hasta 1979, lo que no le impidió al mismo tiempo ocupar cargos de responsabilidad y en distintas organizaciones e entidades locales, como la Caja Rural de La Ñora, de la que es vicepresidente, tesorero de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer y Club Deportivo Levante y muchas más cosas. Siéndole en la actualidad presidente de la Fundación Horizonte, en cuyos locales nos encontramos. Don Pedro Luis Sánchez Cano ha demostrado a lo largo de todos estos años la voluntad de sacrificio y colaboración que posee para todo lo relacionado con el bien del pueblo de La Ñora, lo que nosotros hemos valorado, entre otras cualidades, para que su nombramiento en esta noche como personaje del año. Agradecemos su presencia a don Pedro y a su familia, y al igual que a todos ustedes, y esperemos que como nosotros también disfrute de esta gran velada. Muchas gracias. Por la Cooperativa Agraria La Ñora va a intervenir en este momento su presidente, don José María Díaz Gil. Buenas noches. Nos hemos congregado aquí, yo diría que todo el pueblo de La Ñora, porque si no están en una presencia física y total, sí que seguro que nos están viendo por ahí. Tenemos a un Pedro Luis que ha llegado en su plena juventud, en su plena madurez, a tributársele el homenaje que estoy seguro entre todos deseábamos, arropado por todos, congregados en su entorno, rodeado de sus familiares, entusiasmado en definitiva con todos nosotros y con todos los que fuera de este local seguro que están con el corazón puesto, vibrando con nosotros y entusiasmados por lo que estamos haciendo. Falta, por desgracia, porque es ley de vida, sus padres, que tan orgullosos estarían, su padre Juan y, cómo no, su madre, la Sebastiana, que todos conocíamos, una persona de gran carácter, de plenitud, de coraje, que ha sabido sacar a toda una familia con unas maneras y con unos comportamientos ejemplares. Estoy seguro que ellos, desde lo más alto, se sentirán orgullosos, lógicamente, de su hijo. Un hijo que desde el principio destacó por su cabeza bien puesta, por su inteligencia, por su voluntad y por la tenacidad de hacer todo lo que ha podido y ha querido, pero siempre pensando en algo más, en dar a los demás, en comportarse con los demás, en querer compartir con los demás, con todos nosotros. Y ahí tenéis su biografía, que todos podéis leer y que yo no voy a glosar porque de sobra todos prácticamente la conocemos. Es Pedro Luis un hombre honesto, preparado, amigo de sus amigos y sobre todo entusiasmado con su pueblo que ahora mismo le rinde homenaje, que le rinde homenaje mínimo, si queréis, en favor de lo que él nos da. Él nos ha dado desde sus diversos puestos que ha ido ocupando de motus propio, por propia iniciativa. Ya lo veréis en la carta en donde habéis visto su biografía. Pero yo destacaría de Pedro Luis, sobre todo, su vocación de equipo, su vocación humana, su vocación de saber estar con los demás y rodearse de gente con afabilidad, sin excesiva simpatía, pero en su justo término, serio, cabal
y sobre todo honesto. Yo me he congratulado mucho, me imagino que todos vosotros también, cuando supimos que Pedro Luis era el personaje de este año. Y me congratulé porque me vino a la memoria, en las innumerables veces que hemos compartido tiempo, sacrificio y esfuerzo también, cuando él me contaba una pequeña anécdota que decía que él siempre se ha quedado con ganas de algo, pero fijaros en el buen sentido, porque su madre, todos sabéis que en los pueblos siempre hay que llevar una cosa a un vecino, a un primo, a un amigo, si queréis hasta el clásico presente de nuestra época de las matanzas, y siempre ese tío, ese primo, ese amigo, ese vecino, pues solía decir: nene, ¿quieres un real? Su madre, la Sebastiana, le tenía dicho: nene, tú no tomes nada hasta que no te lo digan por lo menos 3 veces. Y ahí se encontraba el pobre de Pedro Luis, que tenía que esperar a la tercera, pero esa tercera no llegaba. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que por fin, sin pedirlo, sin ofrecérselo, sin tratar de dárselo, hemos cogido nosotros. El jurado de Tele2 ha sido capaz de decir: ahora se lo damos. No lo pedimos, no se lo damos 3 veces, porque se lo merece desde el principio, sin necesidad de que esté esperando esa tercera vez. Es una oportunidad única que tenemos. Todo esto lo habla el amigo, lo habla el convecino, lo habla también en representación de mi Junta Rectora como presidente del Banco de la Ñora, porque te queremos, porque te han marchado aunque continúas con nosotros en otras tareas, y que no renunciamos a que de nuevo compartas con nosotros esta tarea. Esperamos y deseamos que eso no se haga tardar mucho, porque es un hombre válido. Repito, o me repito, porque tiene cabeza, porque tiene honestidad y porque tiene sentido de la honradez, del servicio y del mejor estar, para trabajar sin cesar y cuanto puede por su pueblo, que somos nosotros. Enhorabuena, Pedro Luis, te felicitamos y me felicito por este éxito. Y vamos ahora a escuchar las palabras del párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Ñora, don Francisco Gil Belchí. Lo brindo a la pareja, que se lo merece. Bueno, buenas noches y bien hallados todos. Mira, yo siempre he considerado que esta invención de la creación del personaje del año, este homenaje que se hace a una persona de nuestros pueblos, me ha parecido que era una cosa muy oportuna y muy conveniente, porque a veces ocurre que hay personas, todos los conocemos, hay personas buenas, abnegadas, que ponen alma y vida y corazón por sus pueblos, por las pedanías, que se están dejando ahí la vida, y a veces es algo que parece que no nos damos cuenta porque parece que tenemos derecho a ello, es algo que ellos tienen la obligación de hacérnoslo y nosotros tenemos derecho y lo asumimos así, y a veces pues esto pasa de una forma inadvertida, la labor que hacen, la abnegación que tienen, el tiempo que nos dedican. Y decía, cuando nosotros venimos aquí para hacerle un homenaje, pues entonces lo que estamos de alguna forma es reflexionando sobre lo que hace esa persona y de por qué lo hace y cómo lo hace y en la ilusión que pone y el corazón que pone. Y entonces es cuando empezamos a reconocer que eso es algo que tiene un valor, que tiene una importancia. Y entonces es cuando nosotros nos colocamos en esta actitud de empezar a agradecerle eso que están haciendo. Antes nos ha pasado inadvertido, pero cuando hacemos esto, reflexionamos, recordamos, valoramos, agradecemos. Por eso me parecía que esto de la invención del personaje del año es algo que tenía que haberse empezado antes y sobre todo es algo que nunca se tiene que acabar. Y es algo que tiene que repetirse mucho entre nosotros. Mira, cuando yo hablaba por ahí con la gente, que hablábamos personajes del año, quién es el personaje del año, todo el mundo convenía en que realmente Pedro Luis era un personaje bien elegido, era una elección bien hecha, era muy acertada, porque realmente se lo merece.
Incluso yo diría una cosa, mucha gente lo reconoce, pero lo que pasa es que a veces no todo el mundo tiene la facilidad ni de venir aquí a expresarse, ni tampoco de manifestárselo a él. Y entonces decimos, pues es verdad, pues se lo merece, lo tiene bien ganado, pero a veces no saben decírselo, no tienen facilidad para encontrarse con él, para expresarse. Y yo diría que cuando venimos aquí y nosotros se lo expresamos nosotros que estamos aquí en nombre de tantos que les quieren, que les reconocen, que les valoran, pero que aquí no pueden estar por edad, por economía, por los hijos, por un montón de cosas. Yo diría que sepamos que hay muchas más personas fuera de aquí que están, diríamos, sintiendo este homenaje como algo merecido a Pedro Luis, muchos más de los que estamos aquí. Esto es normal. Los que estamos aquí, diríamos, somos los afortunados. Y yo diría que, bueno, que pensáramos, que piense los que han sido elegidos otras veces, Antonio Gómez Vázquez, o también mi amigo Antonio Avellán Gil, o Pedro Ortín Cano, que el año pasado también se le hizo, aunque pasó un poco así como las nubes de verano. Yo diría que, bueno, que sepan que ese reconocimiento que tienen por esa labor que han prestado, por esos servicios que han hecho tan, diríamos, tan fructuosos, que piensen que eso no ha caído en saco roto, sino en un saco que tiene muchos fondos, que eso es aprovechado, que eso es acogido, que eso es valorado. Yo diría, como dice San Pablo, y como aquí estamos, bueno, entre gente que somos creyentes y Pedro Luis, el que más, o por lo menos uno de los muchos que creen mucho, diría que dice San Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que da el incremento. Es decir, no siempre se ve todo el fruto de golpe, sino que tiene que verse poco a poco, y hay que reconocerlo muy tarde. Bueno, pues en este caso estamos aquí, que nunca hay que desanimarse, y lo digo para ellos que ya han pasado y para otros que pueden pasar, y para otros que podemos pasar. Pues yo diría esto, que tengamos la mirada alta, que no nos desanimemos, que no nos cansemos, que eso tiene un reconocimiento, que tiene un aprecio, que tiene un agradecimiento. Mira, cuando hace 2 años yo formaba parte de un jurado pues como el de este año para nombrar el personaje del año, que pues entonces implicaba pues Rincón de Benisconia, pues la Jabalí Viejo y la Ñora. Había en aquel jurado, diríamos, como 2 criterios para elegir el personaje del año. Uno de ellos, el primero, era que se buscaba una persona que hubiera destacado en la vida mucho, que hubiera escalado muchos puestos, que tuviera mucha relevancia, mucha cultura, que hubiera puestos en la alta sociedad. Ese era un criterio. Y luego había otro criterio en el cual estaba yo, y porque traté de hacerlo prevalecer, y era que no era eso, sino que era más bien personas de nuestro pueblo, con sencillez, con humildad, con trabajo, y diríamos que no hubieran procurado destacar ellos, salir por encima, trepar, escalar puestos, aspirar a alta grandeza, sino gente que estuviera aquí, y gente que se quedara aquí dentro, y gente que estuviera trabajando aquí por su pueblo. Diríamos, gente que no había buscado destacar, sino levantar a su pueblo, superar a su pueblo, mejorar a su pueblo. Ese criterio fue el que prevaleció, y yo me parece que entonces prevaleció, y este año, por supuesto, también prevalece. Yo diría que eso es Pedro Luis precisamente, una persona que no ha buscado subir. Mirad, cuando una persona destaca en la vida, por su inteligencia, por su cultura, por su valía, como el caso que nos reúne aquí, pues entonces vemos que pasa esto, y dice, bueno, pues si están en un pueblo pequeño se van a vivir a la ciudad, a la capital. Si están en la capital, en Murcia, pues se van a Madrid, otros se van a Miami, yo que sé, a Hollywood. Bueno, diríamos, Pedro Luis es el hombre que ha dicho, no, a mí no me interesa irme, a mí no me interesa destacar, a mí no me interesa salir de aquí, a mí lo que me interesa es que crezca mi pueblo, que se supere en mi pueblo, que mejore mi pueblo, que prospere en mi pueblo. Esto es lo que a mí me interesa. Yo diría que es como un poco la sal en la comida que no se ve pero da el sabor, o la levadura en la masa que no se ve pero hace que todo fermente. Y eso es Pedro Luis, un hombre que hace fermentar, que hace crecer, que hace superarse su pueblo. Es algo que me siento orgulloso, pues eso de poderlo tener aquí con nosotros. Mira, hay un programa que escuchábamos antes en televisión, yo alguna vez he hecho alusión de él porque lo recuerdo con cariño y con nostalgia, que es aquel que decía, los hombres saben, los pueblos marchan. Y yo diría, gracias a hombres que saben, y a hombres que se entregan, y a hombres que aman a su pueblo, los pueblos marchan, los pueblos se superan, los pueblos cogen categoría, cogen prestigio, son conocidos, son valorados. Gracias a estas personas que están aquí. Eso es la levadura en la masa, es la sal en la comida que está ahí. Eso es lo que ha querido ser Pedro Luis durante su vida. No quien destaque, sino quien levante a su pueblo hacia arriba. Y mira, hay una cosa, este homenaje normalmente se hace a personajes, y digo personajes con el sentido cariñoso y grande de la palabra, con todo su sentido. Diríamos, se le hacen estos homenajes cuando llegan ya, no sé, al final de su vida, al final de su carrera, cuando ya han colmado su medida, están jubilados, todo esto que sabemos. Sin embargo, en este caso, y antes se han hecho alusión por aquí ya a eso, Pedro Luis lo coge en un momento, diríamos, que está en la plenitud de su vida, que está con todo su vigor, con toda su fortaleza, está en la plenitud de su juventud todavía. Este ha sido nombrado en esto, y esto es lo grande. Mirad,
lo estamos oyendo aquí esta noche y hay mucha gente que escuchamos por ahí que nos dice, es que Pedro Luis desde pequeño empezó a hacer por su pueblo, empezó a servir a su pueblo, empezó a amar a su pueblo, empezó a levantar a su pueblo. Es un hombre que desde muy pequeño empezó, no se ha detenido nunca y siempre ha trabajado con mucha profundidad, con mucho acierto, con mucha sabiduría. Entonces, ¿qué significa? Que en pocos años, a pesar de su juventud, y yo diría una cosa, cuando se le da la juventud no será el único, seguramente detrás de este vendrá otro porque le queda mucho que hacer. Y a nosotros nos queda mucho que reconocerle y valorarle y agradecerle. Yo espero que sea el primero que lo hacemos, pero no va a ser el último porque es muy joven y puede recibir muchos homenajes después. Mira lo que dice aquí, porque mira, hay una frase en el libro de la sabiduría, y lo leo aquí precisamente porque Pedro Luis, ya sabéis que antes de ser cocinero fue fraile, y entonces pues esto lo conoce él, pues tanto mejor que yo. Dice el libro de la sabiduría, hablando de los personajes importantes, de los personajes grandes, de los personajes de valía, bueno, pues unas afirmaciones que yo no sé en quién estaba pensando el geógrafo cuando escribió, o Dios cuando se lo inspiró, pero yo diría que si no estaba pensando en Pedro Luis, estaba pensando en un personaje muy similar a él, y lo leo textualmente porque es la palabra de Dios y no admite, diríamos, hacerlo así de memoria. Dice, vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de los años. Las canas del hombre son la prudencia, la edad avanzada una vida sin tacha, madurando en poco tiempo llenó muchos años. Eso es lo que ha hecho Pedro Luis. En pocos años ha llenado mucho, ha madurado mucho, ha hecho mucho. Por eso, a pesar de que esté en la flor de su vida, nosotros le estamos aquí esta noche tributando este homenaje. Y mira, hay una anécdota, y así acabo, porque es que si no me dice que ya está bien. Y es que recuerdo cuando yo vine por aquí pues al principio y me enteré pues que estaba él por aquí y fui a verlo, le pedí colaboración, como todo el mundo acudimos a él pidiéndole colaboración. ¿A quién se la vamos a pedir? Pues a quien sabe hacerla y a quien sabemos que está dispuesto a darla. Y le decía, oye, tú me puedes ayudar en esto o en esto y tal. Y recuerdo que decía él, tu seguimiento me rectifica. Y decía, mira, en mi casa nunca se dice no a nadie ni a nada. Siempre decimos sí. Y lo digo yo, y lo dice mi mujer, y lo dicen mis hijos. Siempre estamos dispuestos a tender la mano, siempre estamos dispuestos a poner el hombro, siempre estamos dispuestos a colaborar. Y yo diría que han pasado los años y me he dado cuenta que esa afirmación que él hizo en aquel entonces es algo que tiene coherencia con los hechos de ahora. Siempre que he acudido a él, he acudido a la mujer, he acudido a los hijos, siempre han dicho sí, siempre han estado dispuestos, siempre han sido incondicionales. Es maravilloso ver que las palabras y los hechos coinciden, hay coherencia entre ellos. Y mira, yo diría que si Pedro Luis es lo que es, para nosotros es en gran parte, en gran medida, por eso que todos sabéis, y que seguramente si no se ha repetido esta noche se va a repetir, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo diría que si Pedro Luis no hubiera tenido una mujer que lo hubiera dejado hacer, que lo hubiera animado, que lo hubiera acompañado, yo creo que él no estaría en este momento aquí. Pero ella ha sido esa mujer que le ha dejado libertad, le ha dejado hacer, le ha dejado que trabaje, que crezca él, que madure él, que sirva a él. Le ha animado y ha colaborado con él. Yo diría que este aplauso que se merece muy bien Pedro Luis lo hagamos también extensivo a ella, porque sin ella él no hubiera sido Pedro Luis. Por eso yo le rindo este homenaje a él y juntamente con él también a ella, a Maruja. Y tras estos efusivos aplausos que se suceden, vamos ahora con las palabras del presidente de Caja Fontes, don Francisco Ruiz Navarro. Buenas noches. Como ya ha dicho la moderadora, soy Francisco Ruiz Navarro, presidente de Caja Fontes de Jabalí Viejo. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a Tele2 la deferencia que ha tenido de invitar a nuestra entidad en este acto memorable, como es el personaje del año en la persona de Pedro Luis Sánchez Cano. Después de esta maravillosa biografía hecha por mi colega José María Díaz Cid y, por supuesto, de la corta homilía de nuestro párroco de La Ñora, pues la verdad es que muy poco ya me queda que decir. Aquí se ha cantado y se han contado todas las virtudes merecidas de Pedro Luis Sánchez Cano. Solo me queda, pues creo que el terreno personal. Y en este aspecto puedo decir que algo tenemos en común, Pedro Luis.
Tú fuiste seminarista, yo también fui seminarista en el Seminario Menor de San José. También recordando las palabras de José Aurelio, cuando tu época de presidente del Club Deportivo Levante de La Ñora, es cierto que para ti no habían barreras en este deporte. La Ñora y Jabalí Viejo y La Ñora, para ti era lo mismo. Tanto es así que tuviste la deferencia de pedirme colaboración y me nombraste vicepresidente de tu junta directiva. Yo con mucho gusto acepté y vine aquí como embajador de Jabalí Viejo, que al fin y al cabo yo soy tan ñorero como soy Jabalí Viejo, porque mi padre es de La Ñora y mi madre es de Jabalí Viejo. Al 50% me siento igual. También actualmente somos compañeros de la coral Capela Fontes y pues nos vemos muy a menudo y compartimos allí lo que nos echa el director, la réplica y hace poco tiempo, creo recordar que fue allá por el año 1994, tuve la suerte de compartir con Pedro Luis en la ciudad de La Coruña, donde acudimos para reforzar un poco, unos cuantos miembros de la coral Capela Fontes, a reforzar la coral de la Ribera de Molina. Y allí compartimos durante 5 días maravillosos una suite de lujo en un hotel de primera de La Coruña. Y bueno, ya para terminar, solamente quisiera hacerte un ruego, Pedro Luis. Como presidente de la entidad Caja Fontes que dirijo, me encantaría que te hicieras socio de nuestra entidad. Solamente te pido el DNI. La primera imposición te la hago yo de mi bolsillo. Enhorabuena y muchas gracias. Y vamos ahora con don Pedro José Robles Sánchez. Él es el vicepresidente de la Sociedad Cultural Horizonte. Magnífico lugar donde nos encontramos esta noche. Buenas noches. Mi querido amigo Pedro, esta noche estamos todos alrededor de ti y precisamente aquí, para este acto, remarcarlo todavía más. Nosotros compartimos el concepto de la amistad. Nosotros somos amigos. Bien, pues como amigo, permíteme que te haga una advertencia. Hoy vas a tener tantos halagos que mañana vas a dudar si ha sido un sueño o una realidad. Esto es una realidad, Pedro. Es una realidad. Pero entonces te va a invadir una pregunta obligada. ¿Los homenajes no se hacen a las personas al final de una trayectoria? Y tú vas a reaccionar como un resorte. Leche, tan mayor soy. Si puedes, desecha esta pregunta. Pero si es muy insistente, ten muy clara la respuesta. La trayectoria debe continuar. Porque aún queda mucho por hacer, aquí y ahí, en nuestra sociedad. Claro que tendrás que contar con la aquiescencia de quienes comparten contigo, que muchas veces son los grandes sacrificados, tu techo, tu esposa, tus hijos y tu madre política, a la que sabes cuál es mi estima. Pedro, en nombre de Horizonte Sociedad Cultural, nuestra más efusiva felicitación. Muchas gracias. Y ahora es el momento para escuchar las palabras del director del Instituto de Bachillerato Francisco Saltillo de Alcantarilla, don José Luis Gabaldón Noales.
A Pedro Luis lo conozco 18 años, creo, como compañero del instituto. Son muchas las virtudes que tiene, pero quiero destacar, en este caso concreto, la prudencia y la discreción, porque si no es porque Tele2 nos comunica este acto, me hubiera privado de ser testigo de excepción de lo mucho que quiere su pueblo a este compañero y amigo como es Pedro Luis Sánchez Cano. Yo no voy a abundar más en ese currículum brillante de dedicación, de entrega a su pueblo, y sí quiero, por lo menos como director y como compañero, resaltar pues la figura de Pedro Luis dentro del claustro. Tuvo competencias como director del centro durante 5 años. Su buen hacer, su dedicación, su entrega, como profesor, como consejero en aquellos consejos de dirección, en cualquier momento que se le pidió, allí estuvo siempre. Como profesor, su dedicación, su preparación es patente. Los alumnos lo quieren, los alumnos lo respetan. Él es un hombre que realmente está formando jóvenes que después siguen recordando a este maestro. Yo realmente quería, desde la dirección y en este momento representando al Instituto Francisco Salcillo, quería, y como representante del claustro, quería justamente esta noche hacerle un modesto obsequio. Es nuestro pin emblema del Francisco Salcillo, y quería justamente, creo que es un momento en el que de alguna forma podamos testimoniar, hacer público ante su pueblo lo que allí también lo queremos. Seguimos ahora con la intervención de la vicepresidenta de Capella Fontes, doña Juanita Martínez Campoy. Buenas noches. Aquí estoy en representación de la Capella Fontes de Jabalí Viejo La Ñora. Nosotros también te hemos querido estar en esta noche tan especial para ti, en compañía de tu familia, de tus hijos, de tu señora, hermano y primo, y de todas. Estamos orgullosos de que estés en la capela y con esto entregarte este pequeño obsequio para que a lo largo de tu vida nos recuerdes siempre. Continuamos con nuestra larga lista de intervinientes, pero no lo merece la ocasión de otra manera. Ahora es Jesús Jiménez Mengual, presidente de la Junta Vecinal de Jabalí Viejo. Buenas noches a todos los que estáis aquí y a aquellos que tienen la oportunidad de seguirnos en directo por este canal de televisión Amigo. Es un honor y una satisfacción para mí estar esta noche aquí rodeado de compañeros y amigos para celebrar este acto homenaje al amigo Pedro Luis Sánchez Cano. He de decir que no tengo la suerte que han tenido otros compañeros de conocerle como me gustaría. Sí sé de su impresionante y destacada participación en todos los movimientos sociales
y culturales que tanto en la pedanía que le vio nacer como la Ñora, como las que le rodean, han disfrutado de tu temprana edad, siendo nombrado muy joven alcalde y pasando por ser uno de los fundadores del Club Deportivo Levante, vicepresidente de la Caja Rural, tesorero de la Asociación contra el Cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantos otros que hace sentirnos orgullosos de tenerte aquí y seguir teniéndote en estos momentos de futuro difíciles que nos han tocado vivir. Y bueno, como prácticamente esta noche está todo dicho acerca del personaje del año, quiero terminar mi intervención pues con una anécdota que ayer me ocurrió en el casino de Jabalí Viejo, en la Sociedad Instructiva La Amistad, y salió el tema y la conversación del personaje del año, y había un señor pues que era bastante mayor y por su edad pues me dijo a mí: Jesús, ¿quién es el personaje del año? Y le comenté yo: pues este año ha recaído en Pedro Luis Sánchez Cano. Y me dijo, dice, pues no me suena. Le digo, sí, hombre, digo, este señor, digo, que fue presidente del Club de la Ñora, digo, fue alcalde, dice, no sigas contándome. Es una fabulosa persona, además me interrumpió, dice, al que conozco personalmente. Y había un señor al lado que dijo, quizás algunos no lo conozcan por su nombre, pero le identifican por su voz y por su rostro, por sus gestos y por su particular acento y, cómo no, por su desinteresada dedicación en todos aquellos proyectos de futuro. Mi más sincero reconocimiento y enhorabuena. Vamos ahora con otro presidente de Junta Vecinal en esta ocasión de la Ñora. Él es don Jesús Aliaga Hernández. Buenas noches, señoras y señores. Yo ahora hace 28 años que aparecí por este pueblo y evidentemente me gustó mucho, tanto por un lado como por otro, por el lado de mi mujer y por el pueblo propiamente dicho, y por eso me quedé. Desde entonces, prácticamente, yo empecé a conocer a Pedro Luis Sánchez Cano, no de una manera muy directa, pero sí que viví su mandato de alcalde, su presidencia del casino e incluso, como aquí se ha dicho a algunas personas, en un momento determinado Pedro Luis me dijo si yo quería formar parte y ayudarle en la labor del Club Deportivo Levante de la Ñora. Aquí esta noche también veo rostros de jugadores de fútbol que fueron entonces discípulos, por decirlo de alguna manera, nosotros en la directiva, ellos jugando al fútbol. Entonces, aparte de que yo sabía que Pedro Luis, con la biografía envidiable que él tiene, que ojalá quisiera tenerla yo, se lo digo de verdad, pero aparte pude comprobar que efectivamente lo que se decía de él era la pura realidad. Era un hombre con una dedicación completa. Yo muchas veces me hacía una pregunta de un hombre que por su trabajo, que había estado tantos años fuera de este pueblo, por su trabajo, pero en cambio nunca se desligaba de él. Él iba y venía todas las noches a distancias, pues como Creviente o como Cieza, que muchas veces, con los años que este hombre estuvo destinado en esos sitios, no es muy frecuente que las personas hagan eso. Pero él lo hacía precisamente por no desligarse en ningún momento de este pueblo. Es envidiable también eso. Y personalmente, repito, pude ver en el trabajo que tuvimos en el Club Deportivo Levante la dedicación que este hombre ponía en todo y sobre todo, y no me cabe la menor duda que nadie en la Ñora podía dudar en algún momento de su honestidad, de su honradez y su dedicación a lo que hacía. Eso doy fe porque yo lo comprobé. Y también me chocaba cuando un hombre de su talante, de su biografía, me decía: Jesús, coge el yeso que vamos a marcar campo. Y yo lo veía marcando el campo conmigo, digo, hay que ver, de verdad, esto lo hace un hombre que le gusta el fútbol, que le gusta su pueblo y que evidentemente se desprende de su categoría, digamos, personal para hacer esto. Otro seguramente, si lo hubiera dicho, yo no le echaba yeso al campo, pero él sí que se lo echaba. Y me acuerdo perfectamente, y viví una época buena con él, cuando los domingos nos desplazábamos a Madriguera, hasta la zona por ahí, con el coche cargado
de los jugadores, unas veces nos tiraban piedras y otras veces nos estaban esperando a salir del campo para pegarnos. Toda esta trayectoria y más y mucho más evidentemente que la tiene Pedro Luis, y que ahora yo desde mi puesto de presidente de Junta Vecinal, pues en cierto modo quisiera tomar ejemplos de cosas que él hizo aquí en el pueblo, evidentemente. Quiero desde luego felicitar a Pedro, que es el gerente de Tele2, precisamente por el acierto de verdad que se ha tenido junto con su jurado en elegir a esta persona como hombre del año, y a decirle que siga haciendo este tipo de actos, porque evidentemente son bonitos estos homenajes, y yo siempre he dicho y pienso, como aquí también se ha dicho ya, que los homenajes hay que hacerlos en vida. Muchas veces a título póstumo dicen poco. Entonces es bonito porque Pedro Luis esta noche, yo, aunque sé que es una persona tremendamente sencilla, en tu interior, Pedro, tienes que tener un remordimiento de, pues bueno, de un halago, y desde luego, junto con tu familia, esto de verdad es bonito. Y repito, Pedro, ojalá me toque a mí algún día, no te lo olvides, no me dejes para después de muerto, que entonces está la cosa mal. De verdad, recibe mi más cordial enhorabuena en mi nombre y en la Junta Vecinal de Reñora. Y vamos ya seguidamente con las palabras de la sobrina del homenajeado. Ella es doña María Ángeles Navarro Sánchez. Yo vengo a hablar de Pedro Luis como miembro de mi familia, y lo voy a hacer dedicándote esto que he escrito, en donde he querido reflejar lo que él es para todos nosotros. Toda la familia orgullosos nos sentimos de tenerte a nuestro lado, más aún en este día en el que eres homenajeado. Con nuestra presencia queremos que te sientas muy feliz, acompañado de los tuyos. ¿Qué más se puede pedir? Sentado en tu despacho, leyendo y estudiando, son recuerdos de mi niñez que sigo conservando. Los primeros libros que leí eran de tus estanterías. Me alentabas en los estudios, aunque a veces me reñías. De ti aprendí que tenía que actuar, siendo siempre yo misma y aceptando a cada cual con sus defectos y manías. De patrón tú nos sirves en nuestros actos cotidianos, dándonos tu apoyo cuando lo necesitamos. Con esa actitud recta y a la vez flexible, te sale el buen humor que dentro de ti existe. Eres el amigo que todos querrían tener cerca en cualquier momento, dispuesto a conversar, a aconsejar, volcarse al 100% y entregarse a los demás. Sirva también esta ocasión para recordar a Juan y Sebastiana, que están en nuestro corazón y que aún no estando presentes están gozando de este momento. Tío Pedro Luis, esto último te digo, gracias por todo y sé siempre tú mismo. Y ahora tenemos una intervención múltiple. Yo no voy a decir nada, pero ellos saben lo que tienen que hacer o decir. Buenas noches. La verdad es que estoy un poco emocionado, ¿no? Por las verdades que se están diciendo sobre mi padre, y no sé si me saldrán las palabras. Bueno, la verdad es que queríamos que fuera una sorpresa, por eso no salimos en el guión. Y bueno, como era de esperar, yo creo que lógico, ¿no?, que alguno de sus hijos pues dijera algo. Y aquí en representación pues hemos salido el mayor y la mayor, ¿no? Y bueno, como dice el dicho, los caballeros primero, ¿no? Así que yo empiezo a decir...
Bueno, ya que mi hermana va a hablar un poco sobre Pedro Luis Sánchez Cano como padre de nuestra familia, entre otras cosas, yo me voy a permitir enfocarlo desde un punto de vista más particular. La verdad es que esto lo tengo en la memoria, ¿no? No pensaba escribir nada, pero es que aquí delante de tanta gente, pues al final he decidido no arrepentirme y leer un poco. Bueno, la verdad es que no necesito pensar mucho sobre lo que mi padre significa para mí, o sobre lo que representa para la sociedad de La Ñora más en particular, ya que son múltiples las circunstancias que me han hecho reflexionar sobre eso. Además, sin palabras no hay ideas, y yo tengo muchas ideas sobre mi padre, no malas. Pero solo diré una, que creo que es la culpable de que estemos hoy aquí, y espero ser capaz de transmitirlo. Y de paso, pues piropear un poco a mi padre. Con tu permiso, como es un acto público, me voy a referir a ti en tercera persona, aunque lo que diga, lo diga de corazón y sea muy personal. Pues bien, tengo el orgullo de poder hablar esta noche de mi padre. Una persona que yo la definiría con un calificativo muy sencillo, ¿no? Como una persona cuya vida no tiene desperdicio. Él siempre ha sido muy activo por naturaleza, es creativo, muy inteligente, tiene don de palabra y don de gente, cosa que me hubiera gustado heredar. Estudioso, de carácter muy propio, culto, y así podría seguir indefinidamente. Y bueno, todo esto en sí, que ya se ha nombrado y quizás sea repetirme un poco, pues para mí yo quería hacer reflejar que todos estos dones que él tiene, en sí para mí no tendrían importancia, ya que bueno, lo que de verdad me enorgullece de mi padre es que haya querido y haya sabido utilizar sus virtudes, sean las que sean, por y para el bien de los demás, para el servicio de los demás. En este caso que aquí nos ocupa y nos reúne, para su pueblo, particular para la persona sencilla y humilde que él siempre ha defendido. Y todavía es más meritorio, y a veces hasta parece incomprensible si no se analiza bien, que todas las tareas que ha desempeñado, desempeña y desempeñará, sé que hasta que pueda, lo ha hecho, está haciendo y lo hará desinteresadamente. Y diría aún más, por pura vocación. Bien, y como no me quiero extender mucho más, termino ya diciendo que me parecía la mejor ocasión para que, aprovechándome de mi padre, en el buen sentido, generalizar diciendo que las personas como mi padre, intentando de verdad ser lo más parcial posible, son un claro ejemplo a seguir, cada uno en el entorno que le corresponda. Y si no ya seguirlo como ejemplo, sí creo que al menos es bueno tener referencias positivas para crecer como personas. Y aquí hago testimonio de una, y con el corazón abierto a los demás. Buenas noches.
Bueno, yo creo que voy a ser un poco retórica, no lo puedo remediar, ya lo sabes, pero como sé que en el fondo os gusta, pues allá vais. Voy a empezar con una rápida comparación con respecto a la vida para introducir un poco el mensaje que quiero dar. El mundo se puede percibir ilusoriamente a modo de un gran escenario donde hay actores veteranos que instruyen a los más jóvenes en el difícil arte de la interpretación. Durante el largo proceso de aprendizaje que abarca los primeros años en la vida de cada joven promesa, a todos los futuros actores les está permitido escoger de entre los más conocedores de la profesión a uno en concreto, aquel por el que sientan una mayor inclinación. Y así, los actores más experimentados se convierten en tutores de uno o varios novicios. El resultado es una nueva generación de talentos que a su vez completarían el ciclo de su propia vida, entregando todo lo que han aprendido como legado, al igual que sus antecesores, a los que vendrán después. Con la vida ocurre algo parecido. Todas y cada una de las personas venidas a este mundo nacen con el derecho de poder elegir y disponer de sus vidas libremente. De nuestros tutores y tutoras, padres y madres, depende el éxito de esta empresa, es decir, que las nuevas simientes crezcan sanas, ávidas de saber y conocimientos, seguras, fuertes y libres, para algún día, cuando nos toque a nosotros, poder cerrar otro ciclo y abrir uno nuevo. Sé que al hablar de mis padres lo hago también en nombre de mis hermanos, si digo que ellos significan para nosotros ese apoyo necesario que hemos tenido en todo momento. Describiría a mi padre como un hombre de vida filosófica, recalcada en su actitud frente a las cosas. Creo que dicha actitud es el mejor legado que hemos recibido de él. En la vida pública se desenvuelve con una viva actitud de entrega, de compromiso libre y clara tendencia a la filantropía. Como padre merece también que se diga algo al respecto. Bueno, después de mucho deliberar hemos llegado a la conclusión de que las palabras pueden ser muy torpes y algo pobres, y como tampoco pretendemos extendernos más, pues solo manifestarte, papá, nuestra gratitud por hacernos sentir válidos e importantes, por confiar en nuestras ilusiones e iniciativas, sabedor de lo fundamental que es realizarse como persona y como ser humano. Nuestro agradecimiento por tu inagotable paciencia, por el cariño con que los aconsejas. El respeto con que observas nuestros pequeños logros y tu admirable capacidad para asomarte a nuestro mundo en una actitud tolerante. Si me he pasado, ya sabes que solo es amor de hija. Gracias y adelante, ánimo con tu proyecto, que es el nuestro. Y ya tras estas emotivas palabras de su hija, todos seguro que estamos esperando escuchar a nuestro personaje del año 1995, don Pedro Luis Sánchez Cano. Cuando quiera. Ciertamente este tipo de actos, en mi caso concreto, no son muy beneficiosos para el corazón, y sobre todo después de haberme llevado la sorpresa del testimonio de mis hijos, que aun viviendo bajo mi techo no dejan de sorprenderme todos los días. Bien, alguien me preguntaba hace un momento, ¿cómo te sientes? Bueno, pues yo diría que me siento razonablemente feliz dentro de todo lo que cabe. Y me siento feliz porque estoy seguro de que el afecto que me tenéis es el mismo con el que yo os correspondo. Me siento rodeado fundamentalmente de amigos. Y la palabra amigo, con la carga que yo suelo imprimirle, es una palabra fuerte, porque es palabra que rebosa sinceridad. Porque sé que este acto lo habéis montado
precisamente basándoos en un absoluto desinterés. No hay falso cumplimiento, no hay hipocresía, porque nada os he dado, nada me debéis. He cumplido con la obligación de un hombre que en su dimensión social está obligado, y subrayo obligado, a hacer una entrega hacia los demás, porque esa es una vocación implícita en todo hombre. Los egoísmos son malos, son el principio de la discordia. Es donde las falsas ambiciones, las estúpidas ambiciones, hacen que los hombres empiecen a odiarse. Yo no soy el hombre perfecto que aquí se ha retratado. Líbreme Dios de creerme tal alabanza que yo entiendo excesiva. Y producto, claro está, del tremendo cariño que todos me tenéis y que yo, pues dentro de mi humildad, intento corresponder. Pero si yo tuviese que hacer un breve balance de mi escaso patrimonio, en la gran acepción del término, todos sabéis que efectivamente es muy escaso, salvaría algo que me parece fundamental. Es mi amor al pueblo de La Ñora. Pero me parecería muy pobre hablar del amor al pueblo de La Ñora. Pienso que mi amor desborda. Lo que ocurre es que el amor hay que concretarlo en un lugar determinado. Y yo pues vivo, y si Dios quiere, viviré. Y quisiera morir en mi pueblo, al que amo con toda la profundidad que se puede amar a un pueblo que me ha visto nacer, en el que yo he jugado, en el que yo he a veces llorado también, pero en el que sobre todo he sido tremendamente feliz. Porque lo que yo he percibido a mi alrededor, inmerecidamente, ha sido mucho amor. ¿Sabéis lo que más me hace a mí sufrir cuando voy por las calles de mi pueblo? Que alguien no responda a mi intención de saludo. Yo siempre voy en actitud permanente de saludo, y si puedo añadir una frase a ese saludo corto del buenos días o buenas tardes, lo prefiero, porque de esta manera creo que nuestro pueblo se siente más pueblo, se siente más comunidad. Y esa ha sido mi lucha, crear comunidad, no crear coexistencia, sino crear comunidad profunda. Y claro, vosotros diréis, pues no siempre lo habrás conseguido. Pues efectivamente, no todos están dispuestos a hablar el mismo lenguaje, pero yo seguiré hablándolo. Los que me conocéis, los que tenéis la desgracia de colaborar conmigo y de soportarme todos los días, sabéis que es una manía permanente. Tenemos que crear esa convivencia, tenemos que crear esa sensación de amor entre todos, rehuir de todo aquello que puede perjudicar la buena convivencia. Y en eso estamos. Pero como yo tampoco quiero alargarme, aunque esta noche me puedo permitir el lujo de abusar de vosotros, os puedo martirizar, pero no sería coherente con mi forma de pensar. Voy a ser bastante breve, dando rápida referencia a dos capítulos que me interesa mucho destacar. Primero quiero hacer una especie de agradecimiento hacia todos aquellos que habéis estado trabajando conmigo, me he expresado mal, a todos aquellos con los que yo he estado trabajando. Y debo hacer un rápido recorrido, porque no quiero ser injusto. Y debo recordar, porque por aquí creo que tengo a mi buen amigo Modesto y probablemente algún otro, aquella nuestra gran aventura que empezó a los 9 o 10 años, aquella cruzada eucarística, en la que probablemente haríamos el ridículo, pero realmente nosotros nos sentíamos importantes. Y quiero recordar también, porque también hay por aquí testigos de aquel bonito proyecto, aquel club juvenil, La Amistad. Por aquí está mi amigo Antonio Avellán, y probablemente haya algún otro, como Modesto también, porque Modesto siempre es punto fijo allí donde se le busca. Pues bien, también estaba en aquel proyecto, y está Casiano, en fin, hay mucha gente por aquí que participó de aquel proyecto, y todos saben lo importante que fue para jóvenes de 17, 18 años mover un club de aproximadamente unos 300 jóvenes con un bagaje
importante, cultural, recreativo, dándole sentido al título de la entidad, la amistad. También recuerdo con ilusión aquella etapa del Centro Instructivo Ñorense, y aquí tengo a mi presidente, yo siempre digo mi presidente, Antonio Avellán Gil, que felizmente fue el último homenajeado de la Ñora, primero por cierto. En este caso yo tengo la suerte de haberle seguido en la trayectoria, no haberme adelantado a él, porque él se lo merecía mucho más que yo. Y con él hice mis armas como vocal de cultura. Después le sucedí en la presidencia durante 2 o 3 años y allí también se hicieron cosas muy interesantes. Allí me volví a encontrar con mucha gente que hoy hermosea este acto. Después vino aquel magnífico y maravilloso periodo al cual yo no renuncio ni renunciaré nunca, porque para mí tiene unos recuerdos extraordinarios, mi paso por la alcaldía de La Ñora. Fue un periodo, como bien alguien ha recordado, de transición, pero para mí que en cierto modo trasciendo la política, porque yo la palabra política he solido siempre escribirla con una mayúscula enorme, al estilo aristotélico, la política como participación responsable en la tarea social. Y quien defina política de otra manera está equivocado y equivocando. La política o se escribe de esa manera o no vale la pena escribirla. Pues yo, cuando alguien ha intentado tildar de un color, de otro, etcétera, he dicho no. Yo era el alcalde de mi pueblo y yo me esforzaba por el bien de mi pueblo. Y los que me conocéis sabéis que he renunciado a muchísimas aventuras de tipo político y prefiero seguir en mi línea de hombre al servicio de mi pueblo, sin ninguna otra implicación. Probablemente porque a lo mejor se me hubiese visto el plumero y no hubiese llegado a ningún lugar. Y probablemente, pues, de esta manera, quedándome en mi pueblo, pues a lo mejor quedo en mejor posición. Después, siguiendo en esta trayectoria y dentro de esa hermosa aventura de la alcaldía, todos recordamos con gran ilusión la creación de la Asociación de Vecinos y, de nuevo, referencia a Antonio Avellán, su primer presidente, y yo tuve el honor de ser su primer secretario. De allí surgió esa hermosa obra que hoy es Centro de Salud, gracias al esfuerzo de los que me sucedieron en el cargo de la alcaldía, otros presidentes de la Asociación de Vecinos y, por supuesto, a la tarea entrañable, que nunca agradeceremos suficiente, de nuestra cooperativa agraria de La Ñora, que curiosa y paradójicamente son los que están presidiendo esta reunión, porque ocupan la zona preferente del salón, de lo cual yo estoy sumamente orgulloso. Y sobre todo ver desde aquí a mi buen amigo José María, cuyas palabras han logrado emocionarme. Bien, dentro de todos estos proyectos, pues hubo también un proyecto muy bonito, ese grupo de teatro que también se ha mencionado, Formas Nuevas, el mantenedor del acto, así lo ha señalado, y que fue también una experiencia sumamente maravillosa. Pero yo tengo necesariamente, y me lo vais a perdonar, que parar mientes en un proyecto que para mí fue un proyecto ilusionante, un proyecto que movió mucha gente, un proyecto que ha sido el que ha movido, en cierto modo, las palabras del mantenedor, porque él lo vivió de una manera extraordinaria. Fue ese proyecto llamado Levante, que era algo más que puro deporte, era algo más que fútbol, era la convivencia de un pueblo a través del deporte y sobre todo la formación de jóvenes en el sentido de la responsabilidad del trabajo bien hecho. Pero aquí debo hacer un paréntesis grandísimo, porque tengo que meter en él a una persona que me honra con su presencia. No se puede imaginar lo feliz que me está haciendo esta noche, que es, y permitidme la emoción, don Sergio López Sánchez Solís Martínez, para el cual pido un aplauso.
Yo, que soy un hombre en continuo aprendizaje, de don Sergio he aprendido muchísimo, muchísimo. He aprendido lecciones de caballerosidad, he aprendido lecciones de hombría de bien, he aprendido a saber estar en muchos ambientes, ante muchas situaciones difíciles. Es un hombre que para mí, dentro del mundo del fútbol, en su larga etapa como presidente de la Federación Murciana de Fútbol, y habiéndome honrado inmerecidamente con el cargo de vicepresidente de dicha federación, y habiéndome llevado a la Asamblea Nacional del Fútbol Español, y habiéndome dado la distinción de formar parte de la ejecutiva del primer Congreso del Fútbol Español, con todos esos detalles, este hombre a mí me enseñó muchas cosas. Me enseñó un aspecto que en el deporte yo desconocía, que eran los entresijos internos, porque yo conocía lo que era el campo de Calasparra y lo que era el campo de Moratalla y lo que era el campo de Madrigueras, pero ese mundo intrincado del deporte a otro nivel yo lo desconocía, y allí tuve ocasión de conocer gente de gran talla, de gran valía, tremendamente preocupados por la tarea que llevaban entre manos, y por supuesto no reconocida por gran parte de aquellos que de manera quizá precipitada hacen un ligero uso del micrófono y de la pluma, y que no se preocupan en investigar seriamente un trabajo que a veces es sordo, es un trabajo poco brillante, pero es el que realmente sustenta lo que todos los domingos está ocurriendo en los campos de fútbol. Eso lo aprendí a través de este hombre, eso lo aprendí en mi querida Federación Murciana, en aquella magnífica etapa, maravillosa etapa, para mí indudablemente la mejor, porque fue la que yo viví. Tras este proyecto, que tuvo su fin, como todo en la vida, pues yo seguía ligado lógicamente a mi pueblo y ya me estaba acercando a los momentos, diríamos, casi actuales. Y los momentos actuales son los que me llevaron con un proyecto que para mí, lo siento, o puede parecer un poco funerario, pero es un proyecto precioso, que lo mimamos, que fue pues nuestra Junta del Cementerio Parroquial. Y aquí tengo pues un digno representante, mi buen amigo Bartolomé, tesorero de dicha Junta, y él sabe de nuestros sinsabores, pero también sabe de nuestros ratos buenos. Y la verdad es que nosotros hablamos de nuestro cementerio como si fuera nuestra segunda casa, en el buen sentido, no me lo tiréis por lo malo, porque la mimamos, la jardinamos, la asfaltamos, nos recreamos en los logros que conseguimos gracias al esfuerzo y colaboración de un pueblo del cual hemos conseguido voluntariamente que se acostumbre a pagar una cuota de mantenimiento, cosa que hasta entonces no se había hecho en nuestro cementerio. Bueno, pues probablemente es que hemos sabido transmitir esa ilusión que a nosotros nos invadía. Y tengo que hablar necesariamente, porque me lo pide mi corazón en este momento, tengo que hablar de mi querido Horizonte. Horizonte es nuestra última aventura, perdón, nuestra penúltima aventura. Horizonte Sociedad Cultural. Un buen día, la cooperativa agraria nos lanza el reto a un grupo de gente animosa y nos dice: ¿qué? ¿Os atrevéis? Y nosotros, que no nos arrugamos, dijimos: ¿por qué no? Y aquí estamos. Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, con muchos defectos, eso sí, pero con mucha ilusión. Somos un equipo de 34 personas que intentamos hacer de esta sociedad un proyecto de futuro, pero con retos importantes que ya se están realizando en este momento. Y por una cuestión de carácter sentimental, mis últimos recuerdos deben ser para mi querida Capella Fontes. Algunos de sus componentes se encuentran al fondo del salón y yo sé que en este momento comparten el mismo sentimiento que yo. Es un proyecto en el que un buen grupo de amigos y amigas nos reunimos con mucha frecuencia, entonamos mal que bien lo que buenamente sabemos, pero lo pasamos muy bien. Y lo pasamos muy bien porque estamos haciendo algo que nos encanta,
que es entonar bellas canciones que nos llenan de esa tranquilidad interior que muchas veces es muy necesaria y que por lo tanto mismo es una actividad a la que yo animo a todos los presentes, porque realmente es una actividad que como complemento indudablemente tiene un tremendo interés. Bueno, pues un brevísimo recorrido por todo aquello que yo siento muy dentro de mí y donde yo indirectamente he ido agradeciendo a todos aquellos con los que he colaborado. Y claro está, mi querida cooperativa agraria de La Ñora es el periodo que más, es la actividad que más tiempo me ha ocupado. Fueron 20 años trabajando dentro de ella y con un equipo maravilloso de gente. Y claro está, veo a don José Dólera y me recrimina y me dice: pero oye, Pedro Luis, y nuestra Caja Rural Provincial también, no se me había olvidado. Don Antonio Pita, muy agradecido por su presencia. Don José Dólera también recuerda aquella etapa donde se hicieron muy buenos amigos y una amistad que todavía perdura, echó buenas raíces. Y me vais a permitir que mis últimas palabras emocionadas sean para mi familia que esta noche me rodea porque me quiere y me siento muy orgulloso de ello. Sé que todos podríais decir lo mismo que yo digo en este momento, pero este momento es mío y quiero decir a los cuatro vientos que mi familia me quiere y yo la quiero a ella. Están mis primos, están mis sobrinos, están mis queridos hermanos Maruja y Juan, están mis hijos y está mi mujer. Somos una familia unida, no somos ejemplo para nadie, ni lo pretendemos, pero somos la familia que nos ha gustado ser. Nos encontramos cuando nos buscamos y cuando nos necesitamos, en lo bueno y en lo malo, siempre estamos unidos. Y me falta mucha gente esta noche, mis queridos tíos, que por su avanzada edad, por su estado de salud, no pueden estar conmigo, pero que sí están de hecho. Pero mis últimas palabras tienen que ser para los seres cuyo vacío en este momento noto más y que yo sé que en esta noche hubieran disfrutado de este sincero, aunque inmerecido homenaje. Mis queridos padres, gracias. Hermosas palabras las de nuestro personaje del año 1995, don Pedro Luis Sánchez Cano, que nos han emocionado a todos. Pero en una noche como esta no puede faltar lo que ahora va a suceder. Don Pedro Luis Sánchez Cano será obsequiado, algunos ya lo han hecho, por las personas que están aquí y que quieren mostrarle su felicitación ante su distinción como personaje del año. Entregarán regalos y obsequios y en primer lugar lo hará don Pedro Zapata Benárguez como director de Tele2, que le hará la entrega de la insignia. Para mí volverte a imponer una nueva insignia que esta televisión conmemora año tras año para aquellos que gustosamente
se dan a los demás. Enhorabuena. También entregará un obsequio el presidente de la Cooperativa Agraria de La Ñora, don José María Díaz Gil. Bueno, antes de que mi marido le entregue un pequeño obsequio de parte de la Caja Rural de La Ñora, yo también quisiera dedicar unas sencillas palabras, pero con mucho cariño, a Maruja, porque todas las flores no van a ser para Pedro Luis. Las mujeres también pintamos algo, las madres de familia. No conozco mucho a Maruja, pero pienso que a una persona se la puede conocer a través de su ejemplo. Y Maruja siempre nos ha dado un maravilloso ejemplo como madre de familia, como esposa, como madre y como ñorera. Y sobre todo lo que nos encanta de Maruja es su sencillez y su bienestar. Yo, en representación del Banco de La Ñora, como de verdad lo conocemos, además de Cooperativa Agraria, le doy este obsequio, un reloj, para que marque por un lado el tiempo y el punto y conmemoración del tiempo que ha estado con nosotros, y a la vez, repito, para ver si pronto le sirve para fijarse una fecha para volver de nuevo con nosotros. Salvando este pequeño incidente, vamos a seguir con más obsequios para nuestro homenajeado esta noche, y ahora lo hará Modesto Ruiz y su señora, colaboradores de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de La Ñora. Ahora la entrega de su obsequio don Francisco Ruiz Navarro, presidente de Caja Fontes y también en representación de Caja Murcia. Bueno, en representación de Caja Fontes, parece ser que hasta en esto ambas entidades hermanas, Banco de La Ñora y Banco del Lugarico, hemos coincidido. Un reloj de bolsillo, el otro no sé de qué será. Y ahora, en representación de Caja Murcia, para que veáis que la competencia no es tan mala, porque su director no ha podido acudir, también le voy a hacer entrega de obsequio suyo. Vamos con el siguiente obsequio que le hará don Gabriel Aguilera, director de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de La Ñora.
Vamos a llamar ahora al presidente de la Junta Vecinal de Jabalí Viejo, don Jesús Jiménez. Y ahora obsequiará a nuestro homenajeado don Jesús Aliaga, presidente de la Junta Vecinal de La Ñora. Me va a permitir que lo abra porque, como nombre que es de Junta Vecinal de La Ñora, y los componentes, y aquí hay de la Junta y no lo han visto, pues yo quiero mostrarlo para que vean que, bueno, que lo he decidido a mi gusto, pero si me pegan, que me pegan mucho. Perdonad un momento, pero vamos a ver cómo se abre esto. Ahora, esto es, lo digo porque Angelita, levántate, me pedía que quería verlo, o sea que esto es lo que la Junta Vecinal, es un pequeño obsequio, él se merece mucho más, pero... Seguimos con más obsequios y ahora lo hará doña Antonia Rabadán como presidenta de las Escuelas Deportivas Jañorín. Perdonad que me han hecho mujer así de pronto, pero a la vista está que no soy una mujer, que soy un hombre. Pero bueno, es un lapsus que se perdona. Pero en fin, yo quisiera en este acto agradecer a mi cuñado, que aparte de todo es mi cuñado, la dedicación que ha tenido siempre a este pueblo. Yo estoy aquí en representación de la agrupación deportiva Jañorín, que yo sé que él, si tuviera tiempo, quisiera estar en este proyecto que, ya lo decía José Aurelio al principio, es un proyecto de integración de las sociedades de los pueblos de La Ñora, Rincón de Benisconi y Jabalí Viejo, en una cosa común que es el deporte. En nombre de la directiva que me honro en presidir, y en nombre de los monitores, y sobre todo en nombre de unos 300 críos que hacen deporte con nosotros, yo quiero entregarle, quisiera que Andrés por ahí, que me parece que es un representante de la directiva, porque los demás se nos han quedado, como decía Aliaga, marcando el campo. Andrés, si quieres venir un momentín, por favor. Entonces yo sé que Pedro Luis también se merece mucho más de lo que aquí nosotros le damos, pero para que lo vean nuestros críos, los que han colaborado en esta placa, en la que dice el sentimiento que todos nosotros tenemos de reconocimiento a Pedro Luis, queremos hacerle entrega de esta placa en la cual expresamos nuestro reconocimiento. Y además, como es costumbre en mí, yo la he puesto de moda y mis compañeros están muy de acuerdo con ella, en que nunca ponemos ni La Ñora, ni Jabalí Viejo, ni Rincón. Hemos hecho una unificación y siempre ponemos Jañorín. Jañorín, a 3 de tarde, no sé cuánto. No, nunca ponemos La Ñora, porque no se moleste a nadie, y nosotros hemos unificado los 3 pueblos en uno, que nosotros queremos llamarle desde aquí Jañorín. Gracias, Pedro Luis, y aquí tenemos el... Este es el nombre Perdonad porque el obsequio de Horizonte, Sociedad Cultural, tiene que ser tal sorpresa que ni se lo voy a decir hasta que no lo abra. El mío, desde luego, es un libro. Vamos ahora con la Junta del Cementerio, que le van a obsequiar también Josefina Carrillo y o Bartolomé Vázquez.
Vamos ahora a llamar a don Miguel Ángel Sánchez Martínez, sobrino de nuestro homenajeado. De parte de toda la familia hemos querido hacer una réplica de la casa que tanta ilusión ha puesto y tantos buenos ratos hemos pasado. Bueno, ya si no hay ningún espontáneo que quiera intervenir o homenajear o se queda nuestro personaje del año, vamos a llamar ya a nuestro última persona que hay aquí anotada en nuestro guión, y él es don Antonio Avillán, personaje del año de Tele2 en 1993. Bueno, pues esto ha sido todo. Nuestra más sincera felicitación al personaje del año 95, don Pedro Luis Sánchez Cano. Enhorabuena, dar las gracias a cuantas personas nos han acompañado aquí esta noche en la Sociedad Cultural Horizonte, personalidades y amigos del homenajeado. También queremos agradecer la colaboración de las entidades Caja Murcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cooperativa Agraria del Campo, Caja Fontes y Sociedad Cultural Horizonte. Y por supuesto agradecer la atención de los que desde sus casas nos han seguido en directo a través de las cámaras de Tele2. A todos muy buenas noches y hasta siempre.